Pregunta de lo que hemos avanzado hasta la anterior semana. Su examen es la próxima semana, creo. El 21. ¿Quiere ver? El 21. ¿Tienen alguna pregunta? Lice, una preguntita tenía. Sí, dime. Del último ejercicio que hicimos del polinomio para sacar el par de valores, Sí. y lo hice, pero cuando le pongo valores a los números, o sea, me sale none. ¿Me puedes compartir lo que has hecho? A ver cómo lo compartiría. A ver, ¿lo puedo compartir? Sí. ¿Ya? Claro, José. Vamos a ver lo que ha hecho tu compañero y luego explicamos, ¿ya? O sea, sale así, ¿no? Y cuando le doy a inspeccionar, me sale así. Ya. A ver, muéstrame tu código. ¿Sabes qué significa none, no ves? Significa no definido. Ay, ¿Ya? ay, no sé si... A ver, vamos a chequear. Ya, muéstrame tu clase par valores, por favor. Bueno. Ya, de nuevo, andate a tu otra clase, a la del polinomio. Ahí ya. Ya sé qué es lo que está pasando. Andate más arriba, por favor. Tu constructor no está bien hecho, fíjate. Tu constructor de tu polinomio de segundo grado no tiene cuerpo. El constructor no está definido, ¿entiendes? Solamente tiene firma. Así dice. Definí tu constructor, le dices this.a igual a, punto y coma, this.b igual b, punto y coma, this.c igual c, punto y coma. Ahí en el, escribilo ahorita tu constructor. Párate después de la llave del constructor. Acá está. Ahí. Sí, ahí hazle un enter. Ahora dile this.a, punto A, seguidito. Seguido, this.a. Seguido, no es espacio. A. Igual. Puedes ponerle un espacio, ¿no? Si quieres, ahora sí puedes ponerle un espacio. Igual a punto y coma. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo estado al atributo A, ahora al B, lo que recibes, ¿no es cierto? Tu parámetro de entrada, dis.c, igual. Listo, compílalo. Ahora sí, ejecuta. Gracias, Liz. Sí. Ahora a ver, calcular las raíces. Para inspeccionar. Ahora sí. Sí, ahora sí está bien. Liz, gracias. Eso. Ok.
Listo. Ok. José, a ver, la interacción es una propiedad para poder resolver problemas a través de orientación a objetos. ¿Ya? A ver, Disculpa, podemos licenciada, hacer... no está compartiendo su pantalla. Hola, ¿qué? En la primera sala no está compartiendo pantalla, licenciada. Estoy Está compartiendo, compartiendo. solo Sí está. párense en yo. Fijen la pantalla de la ingeniera. Al presentar a nuestro compañero se ha quedado ahí. Mm, Sí se ve. ¿Sí? Ok, Ahora sí, licenciada, gracias. ya. A ver, su compañero en la otra sala me pregunta qué es interacción. Entonces, la interacción, les comentaba, es la forma en cómo los objetos pueden resolver problemas. A ver, podemos hacer un ejercicio. A ver, vamos a buscar ya uno de acá. Y buscaremos este. Este. Vamos a ver algunos ejercicios que podamos hacer, ¿ya? Tengo por acá varios ejercicios. No, me gusta. No. A ver, ¿cuál podemos elegir? Este. A ver, vamos a ver este ejercicio, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, estos ejercicios que tenemos acá les voy a mostrar para explicarle a José lo que es interacción y cómo se aplica. Por ejemplo, si tenemos este ejercicio de acá, ¿ya? ¿Qué observamos en esta diapositiva? A ver, ¿qué observan ustedes? Coordenadas. Coordenadas, sí. ¿Qué más? Figuras geométricas. Ya, ¿qué figuras? Rectángulos. Rectángulos. Sí. ¿Y qué sabemos de esos rectángulos? Que tienen base y altura. ¿Perdón? Que tienen base y altura. Sí, ¿sabemos la base y la altura o qué es lo que sabemos de esos rectángulos? Coordenadas en las que están ubicadas. Sus coordenadas. Coordenadas de las esquinas. Ya. Tenemos la información de sus esquinas, ¿cierto? Tenemos la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha de estos rectángulos, ¿no? Entonces, si nosotros modeláramos, fíjense, los objetos que hay en esta diapositiva, toditos son de clase rectángulo. ¿Y qué tienen de común todos estos rectángulos en esta inspección? Es que la información que tenemos de cada rectángulo son 2 esquinas por cada rectángulo. ¿Y qué es cada esquina? Es una coordenada, ¿correcto? ¿O es una posición en el eje de coordenadas? ¿Estamos de acuerdo, José, con eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, es completamente válido decir que un rectángulo, acá en esta diapositiva, se representa con sus 2 esquinas y que a su vez sus esquinas son coordenadas o son puntos en el eje de coordenadas. ¿Ya? Nosotros sabemos, fíjense que estos puntos no son un dato sencillo, sino más bien son una pareja de datos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a escribir aquí, vamos a hacer nuestro nuevecito proyecto. Nos vamos a venir a hacer el programa 7 y le decimos, a ver,
acá nosotros estamos pudiendo percibir en esa diapositiva, estamos pudiendo percibir que tenemos objetos de clase rectángulo, ¿ya? Hasta ahí, ¿no? Si nosotros modeláramos esos rectángulos, fíjense, si nosotros modeláramos estos rectángulos tal como está acá, es correcto decir que estos rectángulos básicamente se modelan con la siguiente información. ¿Qué es lo que tienen estos rectángulos toditos? ¿Qué tienen? Tienen dos esquinas, ¿cierto? Tienen la esquina superior izquierda y además tienen el dato de la esquina inferior derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Esas esquinas, ¿de qué tipo son? ¿Son enteros? ¿Son reales? ¿Son booleanos? ¿Son caracteres? ¿Qué son? Par de valor enteros. Enteros, En el contexto en el que estamos observando el problema, ¿qué vendrían a ser esos datos? La esquina superior izquierda y la esquina superior derecha. Coordenadas. Coordenadas. ¿Sí? Son coordenadas. ¿De acuerdo? Es una coordenada. ¿O qué es lo mismo decir que son puntos? Es un punto en el eje de coordenadas. ¿Cierto? Y la esquina también inferior derecha es un punto. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que la esquina inferior es un real. No es verdad. No puedo decir tampoco que la esquina superior de ese rectángulo es un valor real. No es correcto. Si observamos, cada esquina de ese rectángulo es un punto en el eje de coordenadas, ¿correcto? No me estoy inventando, fíjense, estoy observando y estoy sacando información. No puedo decir que son reales. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es un solo valor. Es una dupla que en nuestro contexto tiene una significancia. Esta dupla de valores en el contexto que estamos observando, que representa un punto en el espacio, en el eje de coordenadas. Entonces, bajo esta perspectiva, esta esquina superior izquierda es un punto, ¿ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que la esquina superior izquierda es un punto, que la esquina inferior derecha es un punto. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna cosa extraña, ¿ya? Nosotros sabemos que por principios de encapsulamiento, siempre los atributos de todo objeto tienen que ser privados. ¿De acuerdo? Hasta acá hacemos eso. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Hemos identificado un nuevo tipo de dato o una nueva clase de objeto dentro de nuestra observación de la realidad. Y esta nueva clase de objeto nosotros le hemos denominado punto. ¿Correcto? Estito para nosotros es un punto. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Sí, Licia. Sí, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, desde este contexto y esta observación, ¿qué tiene todo punto? Coordenadas. Una coordenada en X y otra en Y. Eso, tiene coordenadas. Entonces tiene la coordenada en X y tiene la coordenada en Y. ¿De acuerdo? Entonces tiene dos valores, uno que representa la coordenada en X y el otro que representa la coordenada en Y. Ahora sí, me pongo a pensar, me fijo, ¿no? ¿Y esos dos valores de qué tipo son? Entero. Por lo que vemos parece que son enteros, ¿cierto? Fíjense aquí, pero,
Ya, solamente uno de estos ya estoy mirando. El 23, ¿qué es? Es un valor entero. Y el 19, ¿qué es? Es un valor entero. Pero estos dos juntos hacen un punto. Y este, ¿qué representa? Representa el valor para la coordenada X. Y este representa el valor para la coordenada Y. Entonces, aquí, ¿qué yo le estoy diciendo? Que todo punto tiene que tener estos dos datos. ¿De acuerdo? Que son enteros. Siempre, ya por norma, estos dos datos, ¿cómo van a ser? Van a ser privados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, acá nos pondremos a pensar. Vamos a chequear esto, compilamos y veremos qué me está saliendo aquí. Así tienes razón. Me he olvidado poner el punto y coma. Sintácticamente eso está mal. Vengo acá, compilamos y ya está bien, ¿no es cierto? Ok, nos pondremos a pensar en el rectángulo, ¿ya? Para poder construir uno de estos rectángulos que estamos observando en mi dominio, ¿ya? Ese es mi dominio, fíjense, ¿ya? ¿Por qué el punto? A ver, ¿qué es lo que observas, Alvin, en este contexto? ¿Qué es lo que observas en ese contexto? Rectángulos, ¿no ve? Y de cada rectángulo que tenemos, información de sus dos esquinas. Y cada esquina, ¿qué cosa es? Es un punto. ¿Cierto o no es cierto? No me estoy inventando. Fíjense, estoy mirando y estoy rescatando. No estoy inventándome absolutamente nada. ¿Cierto? Chino, ¿ve? Entonces, por eso necesito punto. Porque si yo quiero modelar de manera correcta este dato, fíjense, este dato es una dupla. Ya que dentro de mi contexto representa un punto en el eje de coordenadas. Ya, es un punto. Los dos juntitos hacen un punto. Y entonces el concepto de esta cosa es punto. Entonces lo correcto es decir que todo rectángulo tiene esquina superior izquierda y tiene esquina inferior derecha. ¿Ya? Y por otro lado, si observamos detenidamente cada uno de estos, ¿qué tienen todos estos? Tienen dos valores. Uno que representa la coordenada en X y el otro que representa la coordenada en Y. Entonces yo le digo, todo punto que tiene dos cosas, ¿cierto? Uno, que es la coordenada X, y el otro que es la coordenada Y. No estoy haciendo absolutamente nada extraordinario que no estemos viendo en la diapositiva, ¿cierto? ¿Ya? Hasta aquí. Ahora, vamos a hacer lo que Alejandro me pregunta. A ver, pensaremos. Cuando nosotros queremos construir, José, a ver, vos me vas a responder. Cuando nosotros queremos construir un rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Qué información mínima necesitamos para construir un rectángulo de acuerdo a nuestra observación? Ahora recuerden, fíjense, siempre modelamos los tipos de objetos de acuerdo a un contexto. Aquí me están mostrando el rectángulo así. Si me mostraran de otro modo, tal vez mi modelo sería diferente. ¿Ya? Pero como nosotros estamos observando esto acá, bueno, mi modelo para un rectángulo, ¿qué información se tiene del rectángulo? Estos dos esquinas, listo, ya está. Entonces, yo estoy modelando tal cual estoy viendo. ¿De acuerdo? Entonces, para construir un rectángulo interesante, José, ¿qué información mínima necesitamos? ¿Qué información mínima necesitamos? Los dos puntos, ¿cierto? ¿Y qué puntos? ¿Cualquier punto o tienen significancia estos puntos? ¿Por qué lados, Weimar? Yo no necesito lados, porque fíjense, aquí no, lo de menos es el lado del rectángulo. Aquí más parece importante dónde está ubicado el rectángulo, ¿cierto? Aquí parece ser
que la importancia en esta diapositiva de mostrarme los rectángulos, aparte obviamente de que tiene base, altura, qué sé yo, tiene lados, correcto, pero parece que es más importante la posición. ¿Ya? Por eso me están dando estas coordenadas, porque además de eso, yo sobre la base de estas puedo deducir información del rectángulo, pero más importante, parece que quiere tener situación, ubicación de un rectángulo en el eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este modelo, bajo esta perspectiva de observación, la ubicación del rectángulo parece ser importante, ¿cierto? Porque si no, no me lo hubieran puesto así en el problema o en la descripción de ese escenario, no me la hubieran puesto así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre, fíjense, cuando ustedes modelan una realidad, esa realidad siempre tiene una tendencia, ¿ya? Y te está mostrando algo que para esa realidad le parece importante de las cosas que te está mostrando. En este caso de los rectángulos, repetimos, parece que es importante su ubicación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que lo hemos modelado así. José dice que para construir un rectángulo, mínimamente, ¿qué información necesitamos darle? Los 2 puntos, ¿ya? Entonces yo le digo, vamos a recibir, fíjense, yo necesito 2 datos, ¿no? Que son los 2 puntos. ¿Qué necesito? 2 puntos. Punto 1, punto 2, si quieren llamarle. Pero ¿qué significancia tienen esa información para nosotros a la hora de construir un rectángulo? Tienen una semántica, tienen una significancia. El primer punto que va a representar la esquina superior izquierda, ¿cierto? Y el segundo punto va a representar o va a ser el dato que yo quiero tener en el futuro en la esquina inferior derecha, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a recibir como dato de entrada. Pero estos datos de entrada, fíjense, sirven para establecer los estados de este rectángulo. A ver, nuevamente, si tú tuvieras acá, tienes, a ver, se los voy a dibujar una cosa, ¿ya? Si tú tuvieras, vamos a borrar un ratito esto, vamos a quitar de foco esto. No quiero utilizar mucho el lápiz porque realmente lo vuelve muy lento todo, incluso la misma reunión, así que vamos a tratar de utilizar en la medida de lo posible esta cosa. Supongamos que esta es tu casa, ¿de acuerdo? Todo el mundo se ubica, esta es tu casa, ¿ya? Supongamos que por aquí tienes unas tijeras, ¿ya? Tienes unas tijeras por ahí en una mesa. Vamos a decir que este es tu cuarto, ¿ya? Este es tu cuarto, ¿correcto? Y por acá tú también tienes unas tijeras. ¿Ya? Tienes aquí unas tijeras. Fíjense, en tu cuarto vas a tener unas tijeras. Esta X significa tijeras. ¿Ya? Si tú estuvieras acá, a ver, si tú estuvieras acá, usualmente ustedes son los hijos, ¿no ve? Tú eres hijo, digamos. Estás acá. ¿Ya? Si vienes acá. Y tu mamá está también por aquí. Tu mamá, ¿correcto? Están haciendo alguna cosa. ¿Sí? Y tu mamá, fíjense, estás en este dominio. Y tu mamá te pide, pásame la tijera. ¿Cuál tijera le pasas? ¿La más cercana o cuál? La que está en tu cuarto. ¿Cierto? Esta le vas a pasar, porque esta es la que tú estás mirando probablemente en este contexto. Entonces, fíjense, esto es tijera. ¿Ya? Entonces te está diciendo, pásame la tijera. Entonces tú vas a mirar esta, porque este es tu cuarto. ¿Correcto? Por acá nosotros tenemos un conjunto de alicates, por ejemplo. Tenemos un alicate. Y si tu mamá aquí te dice, pásame el alicate, ¿cuál alicate le vas a pasar? El que está afuera. Vas a salir a buscar
el alicate aquí afuera, ¿correcto? Entonces, fíjense, la existencia de esta tijera en este cuarto, podríamos decir que ensombrece la existencia de esta tijera. ¿Se entiende? Cuando acá, en este ámbito, tu mamá te dice, pásame la tijera, tú le pasas esta. ¿Por qué? Porque en este ámbito, estas tijeras son las que yo puedo observar. Cuando a ti te dice, pásame la tijera, le paso esa. Y se me ocurre pasarle esta. Pero supongamos que esta es una tijera de corte. ¿Ya? Esta es una tijera, por ejemplo, esas que vienen, hay unas tijeras automáticas, ¿no? Unas tijeras automáticas. ¿Ya? Entonces, esta es una tijera automática y esta es una tijera. Si tu mamá te dice, pásame las tijeras, ¿cuál tijera le pasas? Las dos. Esta. La que está cerca. La que tú miras. Ya, pero si te dice tu mamá, pásame la tijera que está en el cuarto de costura, ¿cuál le pasas? La del corte de costura. Esta. ¿De acuerdo? Por mucho que te diga esta, le pasas esta. En cambio, aquí probablemente tu mamá no va a necesitar decirte nada más que solo pásame las tijeras y tú automáticamente le pasas esta. Pero si quiere hacer referencia a esta, tu mamá no le va a quedar otra que decirte, pásame la tijera que está en el cuarto de costuras. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener que salir y traer tu tijera y llevarle y traérsela a la tijera acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para que tú puedas entender qué tijera quiere usar tu mamá, si te dice tijeras, para vos es esta. Pero si tu mamá quiere esta, tu mamá no le va a quedar otra que explicarte mejor y decirte, quiero la tijera que está allá afuera, que está afuera porque es una tijera más grande, qué sé yo, es más filito, no importa, ¿no? Por alguna razón quiere esta tijera. Pero si te quiere desambiguar el mensaje de pásame tijeras, entonces tiene que decirte de dónde, ¿correcto? Si no quiere que le pases esta. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede con el dis, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo aquí le pongo esquina superior, ¿verdad? ¿Ya? Y esto yo recibo, ¿cierto? Como información al constructor. Supongamos que este es el que va a construir y este es el que va a obedecer, ¿de acuerdo? Y yo tengo aquí esquina superior izquierda. Y lo que en realidad queremos, fíjense, es establecer la esquina superior izquierda de acá. Entonces, cuando yo le diga en este contexto, esquina superior izquierda, ¿cuál va a mirar? Esta. ¿No es cierto? Yo le pido, de aquí, le pido, dame la esquina superior izquierda, va a mirar esta. ¿Correcto? ¿Sí? Pero si yo quisiera hacer referencia a esta, yo le tengo que decir, dame la esquina o quiero la esquina superior que está en este ámbito. ¿De acuerdo? De la casa le llamaremos, ¿sí? De la casa, no de tu cuartito, de la casa. Entonces no te va a quedar otra que venir, buscar aquí y llevar esta esquina superior a donde te han pedido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos imaginaremos en el mundo orientado a objetos. El ámbito viene a ser el objeto. Fíjense, el ámbito es el objeto. ¿Ya? Cuando nosotros ejecutamos el constructor es como si tú hicieras un cuartito específico para el constructor. Y ese cuartito va a tener tiempo de vida limitado. Va a estar abierto un tiempo de vida limitado. Cuando empieza y cuando termina. Entonces, cuando empieza te mandan esta esquina superior izquierda. ¿Y cuál es la intencionalidad? Porque esto luego va a desaparecer, ¿no ves? Este cuartito se va a cerrar, ¿de acuerdo? Desaparece, se desaparece cuando termina. Entonces, cuando usamos, fíjense, este cuartito, ese espacio para el constructor, se abre, ¿ya? Y en ese espacio nosotros hemos recibido un parámetro, que es esquina superior izquierda, que es el dato que requerimos para construir de manera correcta un rectángulo. Entonces, cuando este constructor
diga, voy a hablar con la esquina superior izquierda, está hablando de este. Pero si nosotros quisiéramos hablar de la esquina superior izquierda del objeto, no le va a quedar otra que decir, oye, objeto, hey, quiero tu esquina superior. ¿Ya? Y como estamos construyendo un objeto, entonces el objeto que se está construyendo, fíjense, el objeto que se está construyendo por norma es este. Entonces, este sería el contexto del objeto que estamos construyendo. This es esto. ¿Ya? Y estito es el constructor. Entonces, cuando yo quiero definir el estado de la esquina superior de el objeto que estoy creando con esta información que me están dando, entonces yo tengo que desambiguar cuál estoy queriendo hacer qué. Yo estoy queriendo utilizar este parámetro, su valor, y copiarlo y establecerlo en el atributo de este objeto. ¿De acuerdo? Eso estamos haciendo. Entonces, para darme cuenta que estoy mirando este ámbito, yo necesito decirle que en este ámbito del objeto yo quiero entrar a su esquina superior izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Eso se da cuando aquí yo tengo un problema de colisión, ni siquiera es colisión, es ensombrecimiento. Es como las tijeras, por ejemplo. Si tu mamá te pide las tijeras y aquí tienes tijeras, no te tiene que decir ninguna otra cosa más, tú le pasas esa tijera. O sea, las tijeras que puedes tener aquí, 1000 tijeras, se ensombrecen, ¿de acuerdo? Ante la presencia que tú tienes la tijera acá, porque como no te ha dicho nada en particular ni te ha especializado el pedido, solamente te ha dicho dame tijera, entonces le pasas la tijera que está a tu alcance. ¿Correcto? ¿Cuándo nomás no le paso esta tijera? Cuando ella explícitamente me dice, pásame la tijera que estoy afuera. Entonces tengo que salir y traer la tijera para acá. ¿Ya? Eso es ámbito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esa situación, fíjense, tenemos mismo nombre, cuando estamos en este ámbito que es el constructor, ya que se abre, ¿no es cierto? Cuando hagamos referencia a esquina superior izquierda, estamos haciendo referencia a este que vive aquí, que es el parámetro, ¿ya? Entonces, si yo quiero referirme a este, tengo que explicitar y salir de este ámbito para decir que quiero utilizar la esquina superior izquierda de este objeto. ¿Se entiende? Para eso sirve el this. ¿Ya? Pero si es que este, por ejemplo, se llamara solamente esquina izquierda, aquí cuando yo le diga, voy a definir la esquina superior izquierda, ¿tengo problemas? Cuando yo digo esquina superior izquierda, ¿a cuál me refiero? ¿Al que está en este ámbito chiquitito o al que está en el ámbito grande? Al que esté en el ámbito grande. El ámbito grande, porque aquí no hay punto de confusión, ¿cierto? Es como cuando tu mamá te decía, pásame el alicate, entonces como aquí no había alicate, viene aquí y saca el alicate y te da. En cambio, lo mismo sucedería. Si en este ámbito, fíjense, este se llamara solamente esquina izquierda, cuando yo diga esquina superior izquierda, pues tengo que venir aquí afuera y traerla. Ya, como no está aquí, entonces vengo acá. Pero si hay aquí, voy a usar esta, a menos que me digas que quieres la de afuera. Ya para eso sirve el this. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, Lisa. Sí, Lisa, se entiende. Sí. Sí, ¿verdad? Alejandro. Ok, Sí, gracias. entonces, dime. Así funciona. Ya, entonces cuando tú haces, sí, es del this. Es del this, Alvin. Lo que acabo de hacer es del this. ¿Ya? Es del this. Y lo que estamos haciendo, fíjate, lo que estamos programando es interacción. Ahorita vamos a ver, fíjate, este es un inicio de interacción. En este caso, el rectángulo se compone de 2 puntos. No existe rectángulo si no tiene sus 2 puntos.
¿cierto? Desde esta perspectiva de observación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta relación que tenemos entre rectángulo y punto es una relación de composición. ¿Se entiende? Sí, señor. Es tipo automotor. ¿Se dan cuenta? El auto tiene motor. En mi caso, mi rectángulo tiene 2 puntos. Si no tiene esos 2 puntos, ya no podemos decir que es un rectángulo, por la forma en que estamos modelando y observando la realidad. ¿Ya? Entonces, le preguntaba a José, ¿qué necesitamos para construir un rectángulo? 2 puntos, me había dicho, ¿no ve? ¿Y qué significan esos puntos? El primer punto es el dato que yo voy a recibir para poder establecer el atributo de esquina superior izquierda. Y el segundo es lo que yo voy a recibir para establecer el atributo de esquina inferior derecha. Y aquí nuevamente, fíjense, cuando nosotros tenemos este constructor se ha generado un ámbito. Cuando se ejecute, se va a generar un ámbito. ¿De acuerdo? Y en ese ámbito, estos son los que, cada que yo diga esquina superior izquierda, a esto se va a referir. ¿Sí? Y si yo quiero referirme a este, entonces tengo que salirme de este ámbito y decirle quiero al ámbito del objeto. ¿Ya? Y para referenciar al ámbito del objeto le digo this. ¿Quién? De este. ¿De cuál? De este objeto. Quiero, dice, establecer su esquina superior izquierda. ¿Con qué dato? Con lo que me estás mandando en la esquina superior izquierda. ¿Cierto? Con ese dato lo vamos a establecer. Entonces va a agarrar el contenido que llega en el parámetro y ese contenido lo va a copiar a mi atributo de este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que las tijeras. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a establecer el atributo esquina inferior derecha con lo que me estás mandando en el parámetro esquina inferior derecha. ¿Ah? ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí, fíjense, le he tratado también de dar la mayor información que se pueda cuando se vaya a utilizar el constructor. Cuando yo utilice el constructor me va a pedir 2 datos. ¿Y qué se llama ese dato? Esquina superior izquierda. Ah, ya. Entonces no necesito, fíjense, poner ninguna otra cosa aquí. No necesito, por ejemplo, aquí explicarle, ¿no ve? Esto es comentario. Lo que escribo aquí es un comentario. Y no le voy a decir, no, a ver, tu parámetro, por ejemplo, esquina superior izquierda, representa a la esquina superior izquierda. Fíjense que eso de pronto ya está de más, porque el nombre de lo que yo estoy esperando aquí es lo suficientemente diciente como para no estarle explicando de nuevo. ¿Se entiende? Pero si yo le hubiera puesto así, fíjense, si yo hubiera agarrado y le hubiera dicho punto A, ahí estamos en serios problemas. Aquí yo le debería decir SA representa a la esquina superior izquierda. Tendría que ponerle documentación, le tendría que ayudar para que aquel que quiera construir un rectángulo tenga una idea de qué es A y qué representa en la construcción. ¿Se entiende? Todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Le puedo poner A, pero eso no es muy explicativo. ¿De acuerdo? Voy a tenerle probablemente que poner documentación a mi programa para explicarle al usuario que va a usar el constructor qué había significado A. Ya en este caso, fíjense, hasta la explicación es redundante. ¿Está bien? Hasta aquí, fíjense, no estamos haciendo nada extraordinario. Ok. ¿Qué debería saber hacer todo punto? A ver, todo punto, para construirse de manera mínima, ¿qué información necesita? Vamos haciendo constructor. ¿Qué información necesita el constructor de los puntos? Coordenadas. Sí, las 2 coordenadas. Entonces va a necesitar el dato para la coordenada X y va a necesitar el dato para la coordenada Y. Nuevamente, ¿por qué utilizamos
Porque esos nombres son lo suficientemente explicativos, yo no tengo que explicarle nada. Pero por la misma razón que estoy usando nombres explicativos, tanto en el atributo como en el parámetro, yo tengo que decir, ¿no es cierto?, que yo quiero definir el atributo coordenada X de este objeto que estoy construyendo con lo que nosotros vayamos a evaluar, el parámetro llamado coordenada X. Y ese resultado que me dé el resultado de evaluar esto, lo vamos a copiar aquí. ¿Ya? Estoy asignando, ¿cierto? A eso se llama establecer el estado del objeto. ¿De acuerdo? Estamos haciendo lo mismo en en el otro constructor. Muy bien. Ok, a ver. Todo rectángulo en este contexto, a ver, ¿qué debería permitirme hacer? Yo a este rectángulo debería pedirle su base, ¿cierto? ¿Puedo pedirle su base a este rectángulo? ¿Qué dice? ¿Se le puede pedir la base al rectángulo? Sí, ¿verdad? Sí se puede poner, pero creo que es innecesario. Podemos pedirle su base, fíjense. Yo le puedo pedir cuál es la base o calcular la base del rectángulo. ¿Verá qué es igual la base del rectángulo? Sería la diferencia de ejes X. Muy bien, Sí. entonces le digo, bien, vamos a agarrar, fíjense, la esquina, ¿ya? Le voy a decir a la esquina superior izquierda que vaya a restarse o a encontrar la diferencia en el eje X, ¿con quién? Con la esquina inferior derecha. ¿Se entiende? Entonces, le voy a pedir a estos dos puntos que yo tengo aquí que me calculen la distancia que hay. Mejor le pondremos distancia, ¿ya? La distancia que hay en sus ejes X entre este punto y este punto. ¿Es correcto? Eso sería la base. ¿Cierto? ¿Cierto, José? Sí. Sí, le voy a pedir entonces a la esquina superior izquierda que me diga cuál es la distancia respecto a la coordenada X con la esquina inferior derecha. ¿Ya? Le estoy mandando un mensaje distancia en X. ¿A quién? A la esquina superior izquierda. ¿Y qué información le estoy mandando? Otra esquina que vendría a ser la inferior derecha. Como la esquina superior izquierda es un punto, fíjense, entonces esta esquina superior izquierda, que es un punto, debería tener la posibilidad de responder esta pregunta. ¿Ya? Y como resultado, ¿qué me debería entregar? Por si acaso le vamos a hacer un doble. ¿De acuerdo? Por si acaso, no sabemos. ¿Ya? Entonces, resulta, dice, que todo punto, fíjense, ya que el rectángulo tiene puntos, aquí viene la interacción. ¿Quién me ha preguntado de interacción? José. Entonces, como el rectángulo tiene dos puntos, para hacer su trabajo el rectángulo, fíjense, va a necesitar la ayuda de sus puntos. En este caso le está pidiendo ayuda a su esquina superior izquierda, ¿ya? Y a esa esquina le va a pedir que vaya a calcular la distancia respecto a la coordenada X con esta otra esquina. ¿De acuerdo? ¿A quién le va a pedir ayuda? Le va a pedir ayuda a su esquina superior izquierda. ¿Lo va a hacer el rectángulo? Dios nos libre. No, el rectángulo no. El rectángulo tiene puntos. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir al punto ayuda. Y al punto le va a mandar el mensaje y le va a decir, anda a calcular la distancia, esquina superior izquierda, respecto a la coordenada X con la esquina inferior derecha. Dice, entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos delegando responsabilidades funcionales al punto. Resulta que todo punto debería saber responder esta pregunta. Debería saber calcular la distancia
que existe entre este punto, fíjense al que yo le estoy pidiendo, con este otro punto que me están mandando. Entonces, ¿qué voy a recibir yo? Otro punto. ¿De acuerdo? Entonces, quiero saber cuál es la distancia que existe respecto a la coordenada X entre este punto que va a atender la solicitud con este otro punto. Entonces, como es distancia, es una magnitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué debería ser? Debería ser el valor absoluto de la resta, fíjense, de la coordenada X de este punto que está atendiendo la solicitud, menos la coordenada X del otro punto. Y esa es la distancia en X. ¿Se entiende? Sí. Ya te he respondido, Alvin. Esto es distancia X. ¿Quién se responsabiliza de calcular la distancia en el eje X de un punto con otro? Es el punto. ¿Se entiende, José? Sí, pero, por ejemplo, como son dos puntos con dos valores, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿no podríamos usar del punto 1 su X y del punto 2 su X? ¿Quién? ¿El rectángulo? Para calcular la distancia, o mejor dicho, ambas. ¿En el rectángulo o en el punto? En el punto ya estamos usando sus coordenadas. Fíjate, estamos usando la coordenada de este objeto y le estamos restando con la coordenada del otro punto. Y el valor absoluto, esa es la respuesta, esa es la distancia que existe entre este punto y este otro punto. ¿Se entiende? Ahora, tú me dices, ¿no? Ah, pero aquí el rectángulo podía haberle pedido su X. Podía haberle pedido su X a la esquina superior izquierda. Y podía haberle pedido su X a la esquina inferior derecha. De todas maneras, necesitamos de la ayuda de las esquinas, aunque sea para pedirle sus X's. En este caso, mi rectángulo es flojo y decide asignarle esa responsabilidad de calcular la distancia en X a sus puntos y listo. ¿De acuerdo? Entonces el rectángulo le delega esa responsabilidad a sus puntos. Es más, a un punto. Y el otro lo manda como dato. Disculpe, licenciado, ¿será que puede repetir esa parte del get base y del punto también? Lo último que hizo, por favor. ¿Esto? Sí, lo de la distancia X, por favor. A ver, ¿cuál es la distancia entre dos puntos si consideramos solo la coordenada X? A ver, ¿cuál sería la distancia X entre este punto y este punto? ¿Cuál sería? El punto 8,23 con el punto 17,1718. ¿Cuál sería la distancia? 9. 9. ¿Y cómo has calculado? Restando las coordenadas X. Has agarrado la coordenada X de este punto. ¿Sí? Si a este punto le pides que calcule la distancia X con este otro punto, entonces vas a agarrar la coordenada X de este punto. Ahí está, la coordenada X de ese punto. Y vamos a agarrar la coordenada X del otro punto que me estás dando como dato de entrada. ¿Cierto? Esto, todo que esté en esta cajita amarilla, es un método. ¿Ya? Entonces, acabamos de designarle, de asignarle, de delegarle la responsabilidad a un punto de saber calcular la distancia que existe entre un punto y otro punto. ¿De acuerdo? ¿Por qué le hemos delegado esa responsabilidad? Porque al rectángulo se le ha ocurrido que si tiene esos dos puntos, él debería poder servirse de la información y de la experticia que tienen estos puntos en respecto a cosas, como por ejemplo calcular las distancias en el X o en el Y. ¿Cierto? Una consulta, ese punto que está antes de distancia, ¿qué quiere
¿Qué significa? Esto es operador de ámbito. ¿Qué significa? Le estoy pidiendo que vaya a hacer distancia X. ¿A quién? A la esquina superior izquierda. Esto es como un dedo acusador. ¿A quién le estoy pidiendo que vaya a calcular la distancia X? A la esquina superior izquierda. Eso es operador de ámbito. ¿Y qué le estoy mandando para que pueda hacer ese trabajo? Fíjense, a la esquina superior izquierda, ¿a quién? A la esquina superior izquierda le estoy enviando un mensaje que se llama distancia X. Y para poder calcular la distancia X, este punto conecta la información del otro punto con el que quiere calcular la distancia. Y el otro punto es la esquina inferior derecha. ¿Se entiende? Sí, pero en el otro, ¿por qué entonces pone otro punto en vez de esquina inferior derecha, digamos? Porque este punto es general. No necesariamente este siempre va a ser la esquina superior derecha. Aquí yo le estoy pidiendo a un punto calcular la distancia en X con otro punto. Ya está. En el rectángulo es esquina inferior derecha, pero en el punto es punto nomás. Un punto es un punto. Ahora, que en el rectángulo un punto juegue el rol de ser la esquina superior izquierda y el otro juegue el rol de ser la esquina inferior derecha, eso está bien en el rectángulo. Pero en el punto, cuando yo le pido a un punto calcular la distancia en el eje X, ¿con respecto a quién vamos a calcular? Con respecto a otro punto. Entonces, más o menos sería como reemplazar en el rectángulo la parte de punto A ya por la esquina inferior, ¿cómo era? Por la esquina, ¿no? En vez de punto otro. No. A ver. Lo que está haciendo, fíjate, tu objeto de clase rectángulo es algo así. Vamos a ver, abrir aquí un Jamboard. Qué desastre. Un Jamboard. ¿Verdad? Vamos a abrir uno nuevito. Me están pidiendo que les explique interacción. Les voy a explicar qué es interacción. Ahorita, esto es interacción. Vamos a borrar este marco. Vamos a mirar un 100%. Me vengo aquí. Fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos un objeto de clase rectángulo. ¿Ya? Este rectángulo tiene dos puntos. Tiene este que se llama esquina superior izquierda y tiene este que se llama esquina inferior derecha. A este rectángulo, fíjate, le estoy pidiendo que me dé su base. Le digo, oye, rectángulo, dame tu base. ¿Cierto? Yo no sé estos puntos porque esos están ocultos. Entonces, este rectángulo, fíjense, tiene que saber responder a este mensaje. Dame tu base. Y este rectángulo internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pedir a este punto, fíjense, este punto, le va a pedir a este punto y le va a enviar un mensaje. A este punto le va a enviar un mensaje que se llama distancia X. Anda a calcular la distancia en la coordenada X, a este le va a pedir, ¿no ve? Oye, punto. Anda a calcular la distancia X que tienes con este otro punto. Y este otro punto le voy a mandar como dato de entrada. ¿De acuerdo? Y este me va a responder de manera correcta. Fíjense, este punto me va a responder un resultado. Y ese resultado va a ser el resultado que este rectángulo le va a responder aquí. ¿Ya? Entonces, para yo poder obtener la base de este rectángulo ha usado, fíjense, ha interactuado con un punto, con uno de sus puntos. A este punto le ha dicho, anda a calcular la distancia a este.
Por eso le hemos puesto, ¿no ve? Esquina superior izquierda. A ese punto, fíjense, punto le he dicho. A ese SAS le estoy señalando. Le estoy pidiendo que vaya a calcular la distancia en la coordenada X. ¿Y qué le estoy mandando? Le estoy mandando este punto. ¿Ya? Entonces, aquí, para que esto funcione, fíjense, yo le pido al perro que haga algo y el perro le manda al gato a hacer algo. La única vez que mi perro se va a salir con todas las medallas, ¿no ve? De que he hecho bien es que el gato sepa hacer bien su trabajo. Eso se llama delegación de responsabilidades. Y usualmente, cuando un objeto se compone de otros objetos, lo más probable es que este objeto use esas partes. Si no, no tiene mucha gracia que se componga. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense, el rectángulo está interactuando con su punto para pedirle que vaya a calcular la distancia en X con este otro punto. Entonces, un punto. Ahora, fíjate, a este puntito, que no sabemos qué rol juega, porque puede jugar rol esquina superior, esquina inferior, no sé qué rol, pero a este punto yo le estoy mandando un mensaje, dado que este punto, fíjense, tiene dos informaciones. Tiene la coordenada X y tiene la coordenada Y. Tiene ese punto. A ese punto yo le mando un mensaje y le digo, quiero que calcules la distancia en X. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos otro punto para poder calcular. Entonces, este otro punto puede ser este. Entonces, este otro punto, al ser un punto, fíjense, también tiene su propia coordenada X y tiene su coordenada Y. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, si a este punto yo le pido que calcule la distancia con este otro punto, entonces, ¿qué deberíamos agarrar? Deberíamos agarrar la coordenada de este punto. Deberíamos agarrar la coordenada de este otro punto. Del otro, vamos a agarrar su coordenada X. Y de este punto vamos a agarrar su coordenada X. Lo deberíamos restar y el valor absoluto resulta que es la distancia que existe en el eje X de este punto con este otro punto. ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Ya? Eso es interacción. Por ejemplo, el rectángulo se compone de dos puntos y el rectángulo interactúa con el punto. ¿A través de qué? A través de funcionalidades que tiene el punto. Entonces, el punto le ayuda al rectángulo a hacer su trabajo. ¿A quién le pido? Dame tu base al rectángulo. Pero el rectángulo, ¿sobre quién se va a apoyar para calcular su base? Sobre la propiedad que tienen los puntos de decirme cuál es la distancia respecto a la coordenada X entre este punto y este otro. Eso es interacción. ¿Cierto? Aquí yo tengo interacción, fíjense, y estoy interactuando con este punto. Este es el objeto de clase punto. Y le estoy mandando un mensaje a este método para que me pueda responder la base del rectángulo. ¿De acuerdo? El cálculo de esto es equivalente a la base del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y por su parte, fíjense, este punto interactúa con este otro punto. ¿Para qué? Para calcular la distancia en X. Esto es una colaboración. La única vez que este punto puede saber cuál es la distancia en X con este otro punto es que este otro punto le colabore. ¿Y cómo le va a colaborar este otro punto? Indicándole su coordenada. Entonces yo necesito la coordenada X de quién, del otro. En cambio, esta coordenada X de quién es, por defecto es de este objeto. Si no le pones esto, por defecto es this. ¿Ya? Y en este caso, ¿yo qué quiero sacar? La coordenada X de este otro objeto. Entonces, el punto que es un operador de ámbito, es un operador de pertenencia. ¿A quién le estamos pidiendo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta del rectángulo, a ver, rectángulo punto, fíjense, esta interacción rectángulo punto es una interacción estructural o es un relacionamiento estructural de composición.
¿Ya? Entonces, la relación estructural que tenemos, rectángulo-punto, es composición. Pero en esta, fíjense, en el método distancia, cuando a un punto le pedimos que sepa responder la distancia en el eje X con otro punto, esta sería una relación de colaboración. Porque no es verdad que el punto tiene otro punto. El punto necesita de este punto, que es información adicional a lo que tiene este punto para poder calcular la distancia. Porque la información que tiene este puntito es esto. ¿Cierto? No tiene otro punto. Entonces, para calcular la distancia de este punto respecto a otro, ¿qué necesita este otro como información adicional? Entonces, aquí la relación estructural que tiene es de colaboración. Es causal, casual. ¿De acuerdo? Es circunstancial. ¿Se entiende? Sí, la interacción se genera a través de la invocación de métodos. Cuando tienes una relación estructural, por ejemplo, cuando tú tienes que tu rectángulo tiene dos puntos, a ver, es criterio común, fíjense, si el rectángulo se compone de dos puntos, es porque probablemente va a usar esos dos puntos, o no. Si no, ¿para qué los tiene? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Si el rectángulo tiene dos puntos, es porque probablemente los va a usar. Es como les decía, ¿no? A ver, si ustedes tienen un libro, es para que lo usen, porque si no lo usan, entonces es como si no tuvieras. ¿Ya? En este caso, como el rectángulo tiene dos puntos, entonces lo más probable es que el rectángulo también interactúe con esos puntos para lograr completar su funcionalidad, como por ejemplo, el dar la base del rectángulo. El dar la base es una funcionalidad que le hemos asociado al rectángulo. Pero el rectángulo, a su vez, le pide ayuda, fíjense, a su esquina superior izquierda, y le pide, y le invoca, le envía un mensaje distancia X. ¿A quién? A la esquina superior izquierda. Ya por eso está el punto ahí. ¿Quién es el responsable de hacer ese procedimiento, de hacer ese proceso, de calcular la distancia en la coordenada X? Es el punto. En este rectángulo está jugando el rol de la esquina superior izquierda, pero en definitiva, ¿qué cosa es? Es un punto. Pero para poder calcular esa distancia en X, este puntito necesita la información de otro punto. ¿De acuerdo? Porque solito no puede. Tiene que haber una relación con otro punto. Oye, en este caso le estamos diciendo que calcule la distancia que existe en la coordenada X de este punto a este le estamos pidiendo calcular, ¿no ven? Con este otro punto, ¿cuál será su distancia en X? Y eso me debería responder un valor real. Y aquí yo le estoy enseñando, fíjense, dice, el rectángulo necesita que sus puntos sepan calcular la distancia X. ¿Por qué? Porque le van a ayudar al rectángulo a hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el punto tiene esa responsabilidad de administrar las distancias entre puntos y le podemos poner más funcionalidades a este puntito, de tal manera que le ayude al rectángulo a probablemente responder a su vez algunas funcionalidades que son propias de un rectángulo. ¿Se entiende? Y ahí ya estamos interactuando. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Es como que en la parte de otro punto es como que le está definiendo las cualidades que tiene el punto, ¿verdad? No. A ver, aquí. ¿Cómo se lee esta firma? A ver, ¿quién me lo lee esta firma? Esta es una firma de método. ¿Qué se llama el método? Distancia X, Ya. ¿Qué se compromete a generarme como resultado? un do, Un real. ¿Y qué se requiere como datos de entrada? otro punto. Un punto, que le vamos a llamar otro. Ya está. Entonces, fíjense, este dato de entrada no es sencillo. Este dato de entrada es complicado. ¿Cierto? Este dato de entrada mínimamente, ¿cuántas cosas tiene? 2.
Tiene la coordenada X y tiene la coordenada Y, ¿cierto? No es un real, no es un entero. Es un dato complicado. ¿Ya? Entonces, el otro representa un dato compuesto. Ya no es simple, no es primitivo, es compuesto, es una composición. Entonces, si yo quiero entrar parcialmente a uno de estos sus dos atributos, entonces, ¿qué tengo que pedirle? A este otro le tengo que pedir a cuál parte de sus datos quiero entrar. ¿De acuerdo? Nuevamente, fíjense, ¿a quién le estoy pidiendo la coordenada X? A otro. ¿La coordenada de quién quiero? De otro. Entonces, aquí el puntito, ¿qué significa? Como dedo acusador. Te estoy señalando. Otro, dame tu coordenada X. Así. No, no es como preguntar, es como asignar, es como tu dedo, pues, señalar. Otro, dame tu coordenada X. Le señalo a otro. Ya le indico a otro, quiero que me diga su coordenada X. ¿Ya? Le estoy solicitando su coordenada X. ¿A quién? A otro. Por eso el orden de punto, espacio, otro, No, no. de arriba, ¿Cuál? de lo que está entre paréntesis, por eso ese es el orden de punto, espacio, otro. Punto es el tipo de dato y otro es el nombre del dato. Cuidado. Otro es el nombre de mi dato de entrada. ¿Qué representa el otro? El otro punto, pues. ¿Y de qué tipo es? De tipo punto. Punto es el tipo. Acá fíjate, ¿qué sería coordenada X? Un punto. El nombre de mi parámetro, ¿cierto? ¿Y qué sería int? El tipo, El tipo. Aquí, ¿qué sería otro? el nombre. El nombre de mi parámetro, ¿cierto? Sí. ¿Y de qué tipo es ese parámetro? Punto. ¿Se entiende? En sí hemos definido la clase punto, y ese mismo punto no resuelve el dato, ¿no? ¿Verdad? Digo, sí. O sea, la clase ¿Es del punto constructor? no hemos usado como tipo de dato, ¿no? Sí, señor. En programación orientada a objetos, cuando tú defines esto, fíjense, estos son tus propios tipos de datos. Rectángulo no hay en Java. Punto no hay en Java. Entonces, estoy definiendo mis propios tipos de datos de acuerdo a lo que quiero resolver. ¿Ya? Y usualmente voy a definir mis propios tipos de datos cuando yo encuentre un tipo de dato abstracto, como por ejemplo el rectángulo. El rectángulo no se puede modelar con un enterito, con un real. Podríamos decir que las clases identifican tipos de datos abstractos, así se llama, ya que son de muy alto nivel de abstracción. En realidad, las clases identifican a tipos de objetos. Y los objetos en el mundo real también son información para nosotros. Una persona para nosotros es información. Es un dato dependiendo de qué contexto lo estamos viendo, ¿no ves? Si estamos en sistemas San Simón, digamos, todas las personas que circulan por San Simón, para San Simón son datos, 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 datos. ¿Estamos de acuerdo? Por definición, las clases son tipos de objetos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Te has respondido, José, o estás más confundido que antes? No, ahora sí entiendo mejor. Pero, ingeniero, una pregunta en la clase punto. Sí. Si no quisiéramos pedir en el método datos, directamente podríamos definir tal vez x1 y x2 en el constructor. Y de igual manera y1 y y2. O sea, pedir los dos puntos de uno. A ver, de nuevo, ¿en dónde? ¿En dónde? En vez de pedir otro punto, sí. en los atributos podríamos definir coordenada x1
mi coordenada x2. O sea, como es otro punto, directamente definirlo como atributo. No, porque se leería mal, fíjate. Todo punto tiene coordenada x1. Todo punto tiene coordenada x2. ¿Está bien? No, No, listo, ya está. pero sí se podría. No, Con x1. no, porque estaría siendo en contra de lo que es el modelamiento del punto. Hasta aquí, fíjense, ustedes están de acuerdo conmigo que todo punto tiene coordenada X y coordenada Y, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Es posible que el punto tenga otra coordenada X1 y otra coordenada Y1? No, ¿verdad? Ya no sería un punto, por lo menos en el espacio bidimensional, tal vez sería en un espacio tetradimensional. Pero en el espacio bidimensional, un punto solamente tiene dos coordenadas. ¿Correcto? Entonces no es correcto aquí ponerle más atributos solamente para cumplir con esto. No. En realidad solamente tiene dos atributos. Y este carga con sus dos atributos también. Cuando yo ingreso este otro, es uno que recoge con dos puntitos también. No. No, porque depende de dónde lo usas. Ahora, fíjate, si nosotros hacemos eso, vamos a escribir esto que ha escrito aquí su compañero. Sí, mal, no. Ni va a compilar, ¿de acuerdo? Me va a sacar error. Esquina inferior, vamos a agarrar aquí, inferior derecha, ¿no ven? Esquina superior izquierda, coordenada X. Vamos a intentar compilar, me va a palear, ¿de acuerdo? Me riñe. ¿Qué dice? La I falta que sea mayúscula y la X distancia igual. ¿Qué dice? Igual te va a reñir. Igual me riñe. ¿Qué me está riñendo? ¿Cuál es el error? A ver. Que me diga, ¿cuál es el error? Coordenada X tiene acceso privado en punto. Desde el rectángulo, yo no puedo acceder a la coordenada X de la esquina superior. Y además, mi coordenada X es un entero. Y a un entero yo no le puedo pedir que vaya a responder el mensaje distancia X. ¿Se entiende? El entero ya es un dato primitivo. ¿Entiendes, Albi? Iremos por partes. La primera parte, si digamos separamos eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos en la clase rectángulo y somos el afuera. Fíjense, desde afuera del punto estamos queriendo acceder a la coordenada X de un punto que se llama esquina superior izquierda. Me riñe, me dice no se puede porque el coordenada X en el punto es acceso privado. No puedes acceder, listo, chao, no te deja. ¿Ya? Primera cosa. Supongamos que te dejara, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Fíjate, supongamos, pero no te deja, ¿no ves? Supongamos que te deja. Si yo le digo esquina superior izquierda coordenada X, ¿qué es esto? Este es un entero, ¿cierto? Porque la coordenada X de la esquina superior izquierda es un entero. Si yo accediera, cosa que no me deja, pero si supongamos me dejara, cuando yo le pido la coordenada X de la esquina superior izquierda, ¿esto qué me va a generar? Un entero. A un entero le puedo mandar un mensaje distancia X. ¿Puedo? Esto me devuelve un valor de tipo int. A un int le puedo decir distancia X. No. Listo.
Chao, no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿a quién le tengo que pedir que trabaje? Al punto, porque el punto yo lo estoy definiendo. Y a mi punto, fíjense, yo le estoy dando esa responsabilidad funcional. Mi punto sabe responder o sabe esta responsabilidad funcional que se llama distancia X, que me genera un real como resultado y espera que me des un parámetro que sea de clase punto. Entonces aquí fíjense, un punto, ¿ya? Sabe responder al mensaje distancia X cuando me envías como parámetro otro punto, que es esquina inferior derecha, punto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? ¿Se entendió? ¿O están más perdidos que la perdición? Perdidos. A ver, eso no entiendo. De mi clase punto, su tipo de dato puede ser punto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de mi clase punto, su tipo de dato puede ser punto? Creo que se refiere a los parámetros. Sí, puedo tener como parámetro punto. Ahora, por ejemplo, ¿será que dos rectángulos se pueden comparar? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que dos rectángulos se puede comparar? Por el momento no. No, pero se podría, si quisiéramos, sí, le enseñaríamos. Sí, fíjate que este otro, Cristian, que tú me estás escribiendo, es parámetro de un método. Ya, esto no es atributo del punto, no es dato del punto, no. Esto es dato de entrada, entrada para el proceso distancia X. Este es un dato adicional que se requiere para que un punto pueda calcular la distancia en X. ¿Qué necesita un punto para calcular la distancia en X? De otro punto, pues, porque si no, no se puede. ¿Cierto? Sí, puedo. Puedo. ¿De acuerdo? Puedo recibir como dato de entrada un punto. A un objeto punto le puedo mandar como dato de entrada otro punto. Este es un caso especial. Si yo a un punto le pido, ¿cuál es la distancia? Oye, punto, ¿cuál es la distancia que tienes con este otro punto? Entonces, este punto sabe su información. ¿Qué necesita para calcular la distancia? La información del otro punto. Eso es lo que estamos haciendo. Acá fíjense, los objetos pueden ser parámetros, pueden ser resultados. La anterior vez cuando hemos hecho eso del polinomio de segundo grado, teníamos un objeto que era el resultado. ¿Podemos tener un parámetro como un objeto como parámetro? Sí. A ver, tú eres un estudiante, ¿verdad, Cristian? Tú eres un objeto de la clase estudiante. Si yo quisiera compararte, ¿qué te debería mandar para que te compares? ¿Qué objeto debería mandarte para que te compares si tú eres una persona? ¿Con qué te compararías? ¿Con qué otro tipo de objeto te compararías tú como persona? Cristian, con otra persona. ¿Pero qué necesitas? El dato de esa otra persona, ¿o no? Porque si no tienes los datos de esa otra persona, no te vas a poder comparar. ¿Estamos de acuerdo? No, la persona. Y luego yo puedo acceder a sus atributos. ¿Cierto?
Pero yo no necesito sus atributos regados. Yo necesito la persona como dato. Sí, la esquina superior izquierda es un objeto de clase punto. Y la esquina inferior derecha es un objeto de clase punto. Aquí está. Fíjense, ahí está. No, esto no es correcto. ¿Cierto? Porque la esquina superior izquierda no es solo la coordenada X. La esquina superior izquierda es la coordenada X y la coordenada Y. Son las dos cosas juntas. A ver, vamos a ver cómo funciona. Fíjense, nos vamos a crear un punto. Por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Este que teníamos aquí en la diapositiva. ¿Dónde está? A ver, vamos a agarrar. Y vamos a ver cómo funciona esta cosa. ¿Ya? A ver, calma pueblo. Vamos a agarrar. Nos vamos a crear este punto. ¿Ya? El punto 1 va a ser ese que tiene en la coordenada X, 8. Y en la coordenada Y, 23. ¿De acuerdo? Acabo de construirme este punto. ¿Ya? Me voy a construir este otro punto. Fíjense, me voy a construir el otro punto. Este que es el otro punto. El otro. ¿Ya? Y en su coordenada X le vamos a poner 17. En su coordenada Y le vamos a poner 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si miramos, este punto representa a este. Fíjense, 8, 23. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Y este otro punto que le he llamado el otro, fíjense, este otro, tiene sus coordenadas aquí. Fíjense, en la 17, 18. ¿Sí? Ok, yo quiero saber qué distancia hay entre este punto con este punto. Entonces, a este punto le voy a pedir, anda a calcular la distancia que hay desde este punto. ¿Hacia qué punto? Hacia este otro punto. Le estoy mandando como parámetro. ¿Cierto? Fíjense que le estoy mandando como parámetro este objeto, el otro punto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me va a responder? A este le he pedido. Fíjense, al punto 1 le estoy pidiendo que vaya a calcular la distancia en el eje X con este otro punto. ¿Ya? Entonces, a este ya le estoy pidiendo que vaya a calcular la distancia. Ok, le digo. ¿Qué me va a responder? 9. En absoluto, ¿Perdón? te entrega siempre en entero. Ah, no te escucho. No, en positivo. Siempre. La distancia siempre es positiva. Las magnitudes son positivas. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende. Puede Fíjese, ser de un lado al otro igual, ¿verdad? Al revés. puedo hacer de un lado. Ahora le puedo preguntar a este punto, fíjate, que me calcule la distancia con respecto a este otro y me debería devolver también 9. ¿Correcto? Quiero saber la distancia, no quiero saber la diferencia, quiero saber la distancia. Y esa es la base de un rectángulo cuya esquina superior es esta y cuya esquina inferior es esta. Su base de este rectángulo, ¿cuánto había sido? 9. Así se calcula. Ya, pero ¿quién le ayuda a calcular la base de ese rectángulo? Sus puntos, sus esquinas. ¿Se entiende? Entonces, algo que tienen que entender, por ejemplo, es que este método que nosotros hemos escrito aquí no lo ejecuta la clase, fíjense, nosotros definimos en la clase, pero esto lo va a ejecutar un objeto. Si nosotros hacemos clic aquí, no aparece, fíjense, no hay distancia X, no hay. Es lo único que hay aquí, la posibilidad de construir un objeto. Ya, pero aquí no hay distancia X, no puedo usar distancia X porque distancia X no le pertenece a la clase, le pertenece a un objeto de la clase.
Pero cuando yo construyo el objeto que ya tiene datos, ¿no ve? Ya tiene su X y su Y, entonces a este sí ya le puedo pedir que vaya a calcular la distancia. Entonces siempre cuando tú defines un método, siempre tienes que pensar que cuando se ejecute, este lo está ejecutando un objeto de clase punto. El propietario que va a ejecutar este método es algún objeto de clase punto. ¿De acuerdo? Eso, así se piensa. Entonces aquí fíjense, este punto para calcular la distancia, ¿qué requiere como información? Otro punto, es completamente válido, cuerdo. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, mejor. A eso se llama interacción. Sí, lo voy a subir a Moodle. Y les cuento que este ejercicio tiene más cosas. Fíjense, el único, nosotros nos hemos quedado en solamente modelar. Ya, y aquí está, ¿no? Aquí hemos analizado. Ahora fíjense, este me puede decir su base, su altura. ¿No? Ya le hemos enseñado a decir su base. ¿Correcto? Ya le hemos enseñado. Me puede calcular el perímetro. Debería poder calcular el área. ¿Ya? La distancia es la distancia, sí, es la distancia que hay entre dos puntos respecto al eje X, no es la distancia pitagórica, ¿no ve? La distancia pitagórica es como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿correcto? Esta distancia es solamente la distancia en X, podemos calcular la distancia en Y, o podemos calcular la distancia que existe entre los dos puntos, y ahí tendríamos que escribir la fórmula de la distancia de dos puntos. Ya tenemos un punto que nos faltaba la información del otro punto. Entonces, fíjense aquí nosotros que ya tenemos la información del punto, del objeto de clase punto que está atendiendo la llamada. Entonces, cuando yo a este le digo, anda a calcular la distancia con este otro punto, fíjense, este objetito de clase punto, cuando yo le diga coordenada X, cuando haga esto, va a entrar al 8. Y cuando yo le diga la coordenada X del otro, va a entrar al 17. ¿Ya? La coordenada de X, ¿de quién? De otro. La coordenada X, ¿de quién? De otro. ¿A quién le estoy pidiendo la distancia X? A punto 1. Este es punto 1. A este le estoy pidiendo que calcule la distancia X. Entonces, a este objeto que está calculando la distancia X, le voy a pedir su coordenada X. Entonces, me va a decir 8. Y le voy a pedir la coordenada X de este otro punto. Este es el otro, que es su coordenada X de este otro punto, es 17. Así funciona. ¿Correcto? No, Alvin. No. La interacción es lo que estamos haciendo ahorita. Es lo que un objeto le pide a otro o necesita de otro para cumplir su objetivo. Incluso aquí tenemos interacción. Fíjate, para que este punto 1 pueda responder de manera correcta a este mensaje, necesita interactuar con este otro punto, porque sin la información de este punto no puede responder la distancia. A eso se llama interacción. Entonces, este punto le está pidiendo a este otro punto su coordenada X, está interactuando, le está charlando, le dice, che, otro punto, dame tu coordenada X, y él le da su coordenada X aquí. Y con esa información recién puede calcular la distancia en X. Entonces, este punto le pide a este otro punto su coordenada X. A eso se llama interacción. ¿Se entiende? Cuando estás hablando de objetos que no son de la misma clase, la interacción se hace a nivel de mensajería. Ahora, si somos un poco más rudos, aquí podríamos hacer esto y decir, tal vez esto les está confundiendo. Todo
Fíjense, todo punto debería saberme responder su coordenada X. Entonces le digo coordenada X. Aquí yo no le voy a pedir, fíjense, así, coordenada X. Le puedo pedir así. Ahora sí, se nota mejor. Estoy pidiendo aquí interactuar. Fíjense, le pido a este otro punto que me devuelva su X. Y ese otro punto, ¿cómo devuelve su X? Porque es un punto, devuelve así, me devuelve la coordenada X. Ya de pronto este es mucho más, más mensajería. De todas maneras, estoy colaborando. ¿Con quién? Con este otro. ¿Que es de la misma clase que es este objeto? Sí, señor, pero por mucho que sea de la misma clase, tengo que colaborar. Yo te digo que tú como persona te puedes comparar con otra persona, la única vez que probablemente puedes hacer ese trabajo es que la otra persona te dé sus datos. Si no, no te vas a poder comparar. Por ejemplo, si yo te digo, compárate respecto a tu código CIS, ¿cómo te vas a ubicar antes, después? ¿Te has inscrito primero, te has inscrito después del estudiante? No sabemos. La única vez que tú podrías resolver ese problema es preguntándole a la otra persona, che, dame tu código CIS, y sobre la base de eso tú razonas, comparas y me dices, yo me inscribí antes o él se inscribió antes. ¿Se entiende? A eso se llama interacción. Y aquí lo que estamos haciendo es interactuar. El objeto de clase punto está interactuando con otro punto. Y el rectángulo interactúa con sus puntos, ¿cierto? Eso es. El jueves vamos a pasar clases, aunque digan que es horario continuo. ¿Estamos de acuerdo? No nos podemos dar el lujo de perder clases. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciada. Una consultita. ¿Será que podemos ver el ejercicio del robot explorador de las diapositivas, por favor? Ay, ¿cuál robot explorador? ¿De los if-then-else? Es de las últimas diapositivas que subió. Ya, del if-then-else. Ya, el día jueves podemos revisar. ¿Ya? Está bien, Inge. En las diapositivas del if-then-else hay unos ejercicios que están al final. ¿Ya? Ahí está. Listo, hasta el jueves. Jueves pasamos clases. No hay que saturar a los demás. ¿Cómo le das valor a los puntos del rectángulo? Cuando construyes el rectángulo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, José, es construir los puntos. Y luego, una vez que tienes los puntos, esos puntos le mandas como datos a la construcción del rectángulo. Eso no hemos hecho, ¿no? Pero ahorita hemos hecho la construcción de 2 puntos, ¿no ve, José? Ahora, esos 2 puntos le puedes mandar como datos de entrada al constructor de un rectángulo. Y listo, tu rectángulo ya está con esos 2 puntos. ¿Ya? Ok. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves, dice, gracias. Hasta el jueves, licenciada, gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.